Nuestro siguiente tema está muy relacionado con la vida de los mayores en nuestros pueblos, pero no solo. España está a la cola en la natalidad de la Unión Europea y la esperanza de vida aumenta. Algunas estimaciones hablan de que en 50 años la población centenaria en España aumentará en un 1.500%. Eso implica un aumento de los recursos sanitarios, una mayor partida para la dependencia y más medidas para paliar la soledad. Pero hay muchas más derivadas. ¿Seguirá teniendo sentido jubilarse a los 65 años si vamos a vivir hasta los 100 o más? ¿Será sostenible nuestro sistema de pensiones? ¿Está la sociedad preparada para cuidar de nuestros mayores? A continuación nos haremos las grandes preguntas. Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, en la inauguración del Año Internacional de las Personas Mayores, allá ya en 1998, afirmó: «Estamos en el corazón de una revolución silenciosa que desborda la demografía y que tiene consecuencias económicas, sociales, culturales y psicológicas y espirituales». Me acompañan ahora dos protagonistas de esta revolución, de la que hablaba Kofi Annan, y que representan ese perfil de mayores, pero en activo, mayores trabajando, mayores sin parar. En primer lugar, Carlos Soria, alpinista, 84 años, Carlos, 13 8000, 14, no sé cuántos 8000 llevas ya, muchos, y además con ganas de seguir subiendo a una de las grandes cumbres del Himalaya. Buenas noches, Carlos, ¿es así? Buenas noches, sí, esa es mi vida, pero no he sido nunca un alpinista profesional. Yo he tenido mi profesión y además hacía alpinismo, no he vivido del alpinismo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y Lázaro González es el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Lázaro, ¿crees que, y Carlos, ¿crees que nuestra sociedad cuida bien a nuestros mayores? Bueno, pues creo que cada vez mejor, pero no bien suficientemente, porque hay mucho edadismo. Es decir, la Real Academia dice que el edadismo es discriminar a las personas por edad. Entonces, yo creo que aún hay en la sociedad un concepto paternalista de quiénes somos los mayores y se nos dice algo así como los abuelitos, etc. Yo creo que hay que, como dice Kofi Annan, me identifico con lo que dice, yo creo que el siglo XXI tiene que ser el siglo de las personas mayores, es decir, un siglo que pone en valor lo que podemos aportar a la sociedad. Porque las personas mayores, que ahora mismo, mayores y jubilados, somos unos 10 millones de personas, pues somos, gracias a que el nivel de vida ha mejorado, la salud, las condiciones higiénicas, pues tenemos muchas personas, 10, 15 años, con buena salud, con experiencia, con conocimientos, que podemos aportar mucho a la sociedad. Evidentemente llega un momento que nos tienen que cuidar, pero entonces sí. Pero todavía hay muchos mayores con esa buena salud que no es necesario. Exacto. ¿Verdad? Y que tienen que aportar a la sociedad, que también tenemos que contribuir. Que se lo digan a Carlos, como decía, 84 años, fíjate qué salud, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? Es que he aprendido a disimular muy bien. Sí. Bueno, yo creo que a los mayores hay que cuidarlos, pero lo que pasa es que a todas las personas, antes de ser mayores, hay que informarlos y ellos se tienen que preparar para lo que viene. Viene la jubilación. La jubilación es maravillosa. Yo llevo 19 años jubilados, que son los mejores de mi vida. Porque cuando yo lo he pasado mal ha sido cuando era niño, cuando estaba en la posguerra con 11 años empezando a trabajar y pasando muchos apuros. Pero la jubilación es perfecta y todo el mundo se tiene que dar cuenta de que va a llegar a eso, porque además cada vez hay más personas mayores en condiciones, porque como ha dicho mi compañero, la medicina, la alimentación y todo, claro, y en los conocimientos pues ha avanzado mucho. Pues tal y como anunciábamos, España tiene cada vez menos niños y cada vez son más los mayores de 65 años. Nazaré nos amplía los datos.
Pues se puede apreciar perfectamente aquí. Como pueden ver, España tiene una pirámide demográfica regresiva, por lo que si seguimos a este ritmo, en el año 2030 los mayores de 65 años serán el 30% de la población española. Ahora suponen el 20%. Subiría, por tanto, también la tasa de dependencia, que sería de casi el 77% en el año 2050. La población centenaria también crecerá considerablemente durante los próximos 50 años. Si ahora son unas 14.000 personas, para el año 2070 estamos hablando de 220.000. Con relación a algunos parámetros económicos, Lázaro, hay, decimos, más mayores, cada vez hay 10 millones de pensionistas, tú creo que tienes los datos bien en la cabeza, y menos jóvenes en activo, ¿no? y mucho más conforme se vayan jubilando toda la generación del baby boomer. ¿Es sostenible nuestro sistema de pensiones? Yo creo que sí, yo creo que sí. El sistema de pensiones, de alguna forma, es un pacto intergeneracional, es decir, cuando somos jóvenes, cotizamos, hay que aspirar a que haya empleos dignos, buenos trabajos, que cotice según los ingresos, y con eso se va formando como una hucha que es la que tenemos después en las pensiones. Creo que yo no crearía alarma de decir no se van a poder mantener las pensiones. Creo que se pueden mantener, porque de hecho hay países de nuestro entorno que gastan un porcentaje mayor en pensiones. Evidentemente es imprescindible que la mejora del empleo se crezca, es decir, que haya muchas personas cotizando con empleos estables, con buenas retribuciones, y eso ayudará a que luego, cuando sean mayores, haya una buena pensión contributiva. Y luego, evidentemente, siempre va a haber un sector de personas con necesidades, pues por ejemplo las mujeres viudas que han cotizado menos, al cual habrá que hacer que tengan alguna compensación a la hora de porque hubo años que se dedicaron a cuidar y eso nadie se lo retribuyó y por eso llegan a la edad de jubilación y que tienen peores... ¿Y ahora qué? Claro. Y luego hay personas que no han cotizado, que han cotizado poco, entonces ahí entran las pensiones no contributivas, las pensiones sociales, que también eso tiene que ser una solidaridad, diríamos, fiscal. Es decir, las pensiones son un sistema tal como las tenemos de solidaridad intergeneracional y en el caso de quienes no han cotizado, creo que son los presupuestos generales del Estado quien tienen que aportar la ayuda a esas personas. Y precisamente las pensiones de las que está hablando Lázaro han sido muy importantes o están siendo muy importantes no solo por evidentemente el mantenimiento de las propias personas mayores, sino que también ha salvado a hijos y a nietos en estos tiempos de crisis, ¿no? El sostenimiento que han hecho también los mayores en las familias y en los hogares ha sido muy importante. Carlos. Bueno, todo lo que hemos hecho los mayores es muy importante. Desde luego. Porque nacimos en la miseria y ahora vivimos muy bien y hemos formado parte de cómo ha subido este país y cómo se ha formado. Yo de pensiones no puedo hablar muy bien porque es que yo cuando empecé a trabajar nadie cotizaba por mí, desde niño hasta muy mayor. Y luego fui autónomo y tengo una pensión muy pequeña, pero era lo que había de autónomo, pero yo pensaba en mi jubilación, pensaba en que me quedaba vida por delante y he procurado arreglarme lo mayor posible. Pero sí, a los mayores, pero sobre todo hay que informarles que no crean que cuando uno se hace mayor esas cosas que dice la gente, yo ya es que tengo 70 años, bueno, ¿y qué? Tiene 70 años, pero se pueden hacer muchas cosas con 70 años. Se pueden hacer muchas cosas. La mejora, precisamente, como dice Carlos, de la calidad de vida, los avances de la ciencia y la medicina y los modelos de trabajo menos físicos está haciendo que cada vez se envejezca mejor y que parte de la población mayor de 65 años decida prolongar su vida laboral. Nazaré nos cuenta esta tendencia con algunos datos.
Sí, es una tendencia que lleva produciéndose en los últimos 10 años y que experimentó un gran crecimiento en la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2021, con más de 1.400.000 mayores de 65 años en activo. Supuso, atención, un aumento de más del 11% respecto a ese mismo trimestre del año anterior. Como dices, Jesús, se debe en gran parte a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Tenemos con nosotros a Agustín Zamarrón, el diputado decano de nuestro Congreso de los Diputados. Buenas noches, Agustín, y encantado de poder volver a hablar contigo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Agustín, buenas noches. Pues buenas noches, Jesús. Buenas noches, creo que he entendido Lorenzo y Carlos, ¿verdad? Así es, aquí están acompañándome. Agustín. Primero, disculparme de esta improcedencia, que estoy en el éter. Estoy, pero no estoy, y estoy ausente. Es un honor enorme estar con ustedes y una satisfacción muy grata estar con Jesús. Ya no digo más para no interrumpir. Nada, gracias, Agustín. Estás en el metaverso, ¿eh? Con ese. Oye, Agustín, estás en el Congreso de los Diputados, eres el político decano, el diputado decano del Congreso. En un momento en el que la dictadura de la imagen es también importante, mucho político joven. Veíamos hace unos años, cuando salía en una de las campañas electorales, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, todos políticos con una edad temprana, podríamos decir, y ahora al mismo tiempo pues nos estamos encontrando con políticos. Ahora mismo hay una candidatura para una moción de censura con un líder de esa candidatura muy mayor, o con un presidente de los Estados Unidos octogenario, Joe Biden. Agustín, ¿dónde te sitúas? Yo me sitúo en la posición de Machado cuando se despidió, es su testamento realmente, cuando saludó a las Juventudes Unificadas Socialistas. Él decía que no tenía ningún miedo a los viejos jóvenes, pero tenía un miedo espantoso a los jóvenes viejos. Entonces yo me sitúo en una perenne juventud, una juventud con una persistencia de visión, y es la que toda generación debe de tener. Debe de haber una generación unificada, aunque seamos 5 generaciones las que coincidamos. Y esa generación es la generación de ambicionar siempre un mejor futuro y luchar por él, asentándonos en el presente. En la manera que con serenidad, por ejemplo, en lo económico, acaba de explicar Lorenzo, explicado de maravillosa manera, que además coincide con la política que yo entiendo se ha verificado en el presente gobierno. Y que es la política de unión de las generaciones en ese pacto intergeneracional, y que contempla no solo la acción política, sino también la acción ciudadana, los pactos ciudadanos permanentes, en donde debe de haber un esfuerzo, la acción civil, que ejemplar, por ejemplo, en los convenios de acuerdo entre sindicatos y trabajadores, que tienen que persistir. Junto a lo político tiene que estar la política de lo civil también. Agustín, precisamente tú eres médico, y como estaba citando a Lázaro, la intervención que ha hecho, habíamos hablado antes de la sostenibilidad, de las pensiones, del sistema. Claro, los mayores, es verdad que cada vez estamos diciendo que cada vez estáis en mejores condiciones, y estáis, pues todos los 3 con los que estoy hablando ahora mismo estáis en plena actividad, pero también es cierto que los mayores, y lo decía Lázaro, pues necesitan de más cuidados conforme va avanzando la edad. ¿Es sostenible una sociedad con cada vez más mayores, con un sistema de pensiones, como decía Lázaro, con un sistema médico, un sistema sanitario? ¿Tú que eres médico? Bien, realmente es muy importante, porque además vivimos en un mundo en progresivo desenvolvimiento. Antes de ayer acudía a una reunión en donde se hablaba de la medicina digitalizada, y se hablaba de la medicina personalizada y de gran especialización. Y entonces esto es manejarnos ya en la coincidencia con la inteligencia, si no artificial, cuando menos será inteligencia artificial, que es instrumental. Y eso ha sucedido siempre con el hombre. Los médicos, cuando no oíamos suficiente, teníamos el fonendoscopio. Cuando no veíamos suficiente, tenemos todas esas técnicas de imagen enormes. Y cuando no tenemos capacidad de puntualizar, de prontizar la capacidad de pensamiento para la acción, ahora tendremos la inteligencia artificial, y eso es lo que se va a producir. Pero para eso se requiere una sociedad sana, una sociedad joven, una sociedad honesta, y sobre todo se requiere políticos de progreso y políticos honestos, porque es muy importante que todos los bienes que tengamos se reinviertan en la propia sociedad que los produce. Justicia, con equidad. Agustín, ¿eres partidario de prolongar la edad de jubilación?
Bueno, no es que sea partidario, es que soy un ejemplo. Total. Un mal ejemplo, un triste ejemplo. Bueno, realmente tenemos que considerar una cosa. Esto tiene que arbitrarse de alguna manera, no en términos de decir, bueno, podrá ponerse una edad de jubilación, pero hay que considerar que no todas las personas envejecemos igual. Tú lo has dicho y lo has dicho muy bien con nuestros peculiares ejemplos, pero además ni nuestros órganos envejecen a la vez igual. Todos sabemos que a uno le falla el cerebro, a otro le fallan las piernas, entonces eso tiene que adecuarse, que el esfuerzo de los mayores que no tienen por qué desaparecer, con su voluntad de anuencia, sigan progresando y sigamos progresando en lo que podamos para contribuir, porque es nuestra obligación solidaria en una sociedad que tiene que funcionar en un intercambio deliberativo permanente en lo intelectivo y de acción, de contribución en todos los esfuerzos de todo tipo, en esta humanidad entera, en esta comunidad de los santos que la humanidad debe de ser. Muy bien, pues Agustín, buenas noches y espero verte pronto, por allí por la Fundación. Pues Jesús, un abrazo, mi mayor afecto, y Lorenzo y Carlos, mi mayor admiración. Bueno, a vosotros, como somos viejos y por lo tanto jóvenes, un abrazo y un beso. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Agustín. Lázaro, Carlos, la era de la imagen, ¿no? El utilitarismo de los mayores. ¿Qué decís? Bueno, yo en primer lugar me alegro que haya aún mayores que estén representándonos políticamente, ¿no? Porque yo creo que es uno de los ámbitos de participación más importantes, ¿no? Igual que en la economía, igual que en otros sectores. Yo creo que desde este punto de vista las personas mayores tenemos una responsabilidad, es decir, nos tienen que cuidar, pero también tenemos que contribuir a la sociedad. Y también tenemos que contribuir no solo para resolver nuestros problemas, sino para resolver los problemas de la sociedad. Y desde este punto de vista, pues me identifico con lo que decía. Con lo que ha dicho, sí. Estamos ya terminados, pero sí que quería preguntaros sobre el tipo de residencias. Está cambiando, vosotros sois un ejemplo de nuevo, está cambiando el concepto de mayor, digámoslo así de una manera un poco fría. Y también puede estar cambiando a lo mejor el tipo de residencias, ya aquellas residencias tradicionales. Carlos. Hombre, hasta ahora parece que no han cambiado mucho, porque cuando ha venido la pandemia hemos visto lo que hemos visto todos los problemas, ¿verdad? Y verdaderamente hay unos problemas. Y vamos siempre viendo las cosas con retraso. Esto de que cada vez va a haber más mayores y menos gente joven se está viendo hace mucho tiempo. Yo he tenido 4 hijas, tengo 4 hijas, una no tiene ningún hijo, otra tiene 2 y otras 2, uno cada uno. Y así es como va, pero eso no hace falta inteligencia artificial, lo estamos viendo hace mucho tiempo. En Dinamarca, desde hace ya muchas décadas, bueno, en los países nórdicos en general, pero en Dinamarca, que ha sido un poco más pionera sobre esto, todo lo que conlleva hacia el cohousing, ¿no? Esa idea de ser más independiente, tener tu propia casa, aunque luego participes de algunos servicios. Sí, bueno, yo creo que en España está aprendiendo también esta experiencia el cohousing. En realidad, las personas mayores lo que queremos es envejecer en casa. Y eso lo dicen todas las estadísticas, más del 90% dice yo lo que quiero es estar en casa hasta que me... Además del tema económico, que es que las residencias no todo el mundo se las puede pagar. Entonces, claro, tenemos que cambiar este sistema de residencias que son copiadas en parte de aquellos asilos del siglo XIX. Eso no ha cambiado. Es decir, cuando ha venido una pandemia, pues nos hemos encontrado que las personas no estaban en su hogar, no estaban como en su casa, no tenían la atención médica necesaria, estaban en lugares masivos. Esto hay que cambiarlo radicalmente y hacer que las personas pues vivan donde quieren vivir. En su casa la mayor parte del tiempo, cuando no tengan más remedio, tendrá que haber residencias que de alguna forma se parezcan al hogar, es decir, donde la persona pueda seguir teniendo proyectos, aunque esté limitada, donde sean pocos, donde hay unas condiciones de intimidad, de higiene, de relación con los demás, donde la persona se sienta viva.
El gran sociólogo Bauman habla de la sociedad líquida, Sí. y la sociedad líquida del relativismo. Yo os estoy escuchando a vosotros y me está viniendo esa diferencia que algunos ya empiezan a hacer entre la edad cronológica, la edad que se empieza a contar desde nuestro nacimiento, y la edad biológica, que es cuando nos miden nuestros parámetros. Carlos, tu edad cronológica pueden ser 84, pero tu edad biológica son 32 o 33, o por dónde te sitúas. No sé. Yo procuro que sea lo mejor posible. Yo tengo muchos problemas, tengo una prótesis en las rodillas, no oigo bien por los oídos, pero procuro solucionar todas esas cosas. Yo, hablando de la prolongación del trabajo, yo ahora soy autónomo, no cobro mi pensión y pago a la Seguridad Social, sigo trabajando, aunque no en mi profesión, pero sigo ahí. Y bueno, hay que pensar en que se va a vivir más años y hay que estar preparado para ello. Y debe haber residencias tipo hospital y residencias tipo hotel o tipo casa familiar. Las dos son necesarias, creo. Bueno, pues la verdad que es un gusto transmitir también esta imagen de mayores en activo, de mayores en vida plena, de mayores con ese mensaje de esperanza que habéis trasladado. Muchas gracias a los dos, Lázaro, Carlos, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. El próximo sábado, a esta misma hora, seguiremos haciéndonos muchas más preguntas. Buenas noches.